Se ha terminado el periodo de traspasos en la NBA, pero eso no quiere decir que se hayan terminado los fichajes, porque hasta el día 1 de marzo los equipos pueden contratar a jugadores y estos jugadores podrían participar en playoffs. Y por eso vamos a hablar aquí de unos cuantos nombres destacados, porque ¿qué tienen en común Kevin Love, Russell Westbrook y John Wall, por ejemplo? Que todos son jugadores que han sido All-Stars en el pasado, que ya no rinden a ese nivel y que en algunos casos han cambiado de equipo recientemente o en otros directamente han perdido su rol en el equipo en el que llevan tiempo y podrían buscar un cambio de aires con el fin de competir en un equipo diferente antes del final de la temporada. Así que en este vídeo vamos a hablar del mercado de buyout, de los nombres más importantes desde mi punto de vista que podrían estar disponibles en ese mercado y bueno... Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo si os ha gustado y comentadme abajo cuál de estos jugadores os gusta más para cada equipo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Obviamente no todos son nombres grandes en este mercado de buyout, pero vamos a ir por orden salarial entre los jugadores que más cobran esta temporada, los que menos, y que podrían finalizar su contrato con sus equipos actuales, así que el más evidente es Russell Westbrook. Westbrook acaba de ser intercambiado a Utah y ni siquiera va a ir a la ciudad de Utah. Va a cortarlo, puede que acuerde un buyout, pero si acuerda un buyout probablemente sea básicamente Westbrook cediendo la parte proporcional a lo que firmará con el equipo al que se vaya ahora, que será la mínima del veterano, y eso, Utah se ahorrará nada, algo cercano a $1 millón o así, y Russell Westbrook cambiará de aires. Estamos hablando de un jugador que con esto da un cambio radical a su carrera, porque hasta ahora ha sido un jugador muy potente que cobraba más de $40 millones y puede que esto cambie bastante su situación, porque va a pasar a tener un contrato por la mínima del veterano o poco más de la mínima si es que algún equipo le puede ofrecer un poco más. El año que viene será agente libre con un equipo que solo va a tener los derechos de sobre él y básicamente lo más probable es que firme por una mid-level, ya sea con su equipo o con otro, porque... se vuelve mucho más complicado para un jugador como Russell Westbrook, más que esa mid-level si no tiene sus derechos full berth y no es posible ni siquiera un sign and trade. O sea que la situación ha cambiado bastante para Russell Westbrook, pero este año no va a acabar la temporada en Utah, de hecho, ni siquiera va a ponerse el uniforme. Ahora mismo se habla de los Clippers, lo cual me sorprende porque creería que había un poco más de tensión entre Kawhi Leonard y Russell Westbrook, pero sí, se habla fundamentalmente de los Clippers que necesitan un base y también de Miami que está interesado en todo el mundo, ya que no han hecho nada en el cierre de mercado, como mínimo que haga algún fichaje. Pero precisamente hablando de los Clippers vamos a hablar del jugador al que han dejado ir y en consecuencia no puede volver, porque esto es algo que quiero que tengáis todos en mente. Estos jugadores que acaban de ser intercambiados a un equipo en el que no encajan y van a ser cortados o acordar un buyout, no pueden volver después como agentes libres al equipo que los acaba de intercambiar. O sea que John Wall no puede irse a los Clippers, será cortado por los Houston Rockets, evidentemente, otro jugador que al igual que Russell Westbrook no va a jugar en ese equipo, pero tiene 28 opciones diferentes entre las que escoger. No sé cuántos equipos estarán interesados en Wall, pero supongo que habrá varios candidatos como mínimo para un rol de base suplente, así que me imagino que veremos un poco más de John Wall en la NBA. Y vamos ahora a hablar de un jugador que no ha sido intercambiado, pero lleva unos cuantos partidos sin jugar en su equipo. Es un contrato muy grande que se termina este año y es muy probable que no renueve porque hasta el año pasado las cosas pintaban bastante bien, pero ahora que vemos que poco a poco se va cayendo la rotación, tal vez le den una oportunidad a un equipo diferente. Y ese es Kevin Love de los Cleveland Cavaliers, que podría quedarse en Cleveland, lleva unos partidos sin jugar y tal vez es porque Cleveland se estaba planteando hacer un intercambio en torno a su salario y al final no ocurrió, de hecho Cleveland no hizo nada, pero tampoco me parece imposible que Kevin Love acuerde un buyout, deje un poquillo de dinero sobre la mesa, ha ganado mucho dinero y se vaya a un destino donde tal vez le ofrezcan más oportunidades. Aún así, los Cavs no es que vayan sobrados de jugadores de ala, aun si Kevin Love es más un ala pivot center que un alero. Y bueno, su anotación desde el banquillo puede ser útil. Yo personalmente no lo cortaría, es un recurso interesante para los Cavs, pero puede que lleguen a ese acuerdo. Y otro jugador que no ha sido intercambiado y es comprensible, se rumoreaba que había varios equipos interesados en él porque ni siquiera juega en su equipo actual, pero su salario era complicadillo. Es Derrick Rose de los New York Knicks, un favorito de los fans desde luego y alguien que va a tener equipos interesados, porque además me parece que los Knicks le deben el portarse bien con él y permitir que se vaya a otro equipo. Tiene una opción del equipo para el próximo año de unos $15 millones que los Knicks no van a tomar, es muy poco probable. Tom Thibodeau le tiene mucho cariño al entrenador de los Knicks, así que creo que lo dejarán ir, acordarán un buyout o simplemente lo cortarán. Y Derrick Rose seguramente vaya a cambiar de aires. Hay equipos que deberían tener mucho interés en él. Milwaukee probablemente sea un candidato a conseguirlo. Los Bulls seguro que estarían encantados de recuperarlo. Como mínimo venderían muchas camisetas y la gente en Chicago estaría encantada. Tal vez los Clippers. En general, la mayoría de jugadores de este estilo, estos candidatos a un buyout, en muchas ocasiones ocupan esta posición de base. Y no habrá puestos para todos, pero Derrick Rose el año pasado tuvo un año muy bueno y esta temporada se ha caído de la rotación de los Knicks porque a nivel defensivo no estaba a la altura y Tom Thibodeau realmente pone mucho énfasis en eso, pero posiblemente un rol menor en otro equipo tenga bastante cabida. Dejamos ahora a los All-Stars porque ahora nos vamos a hablar de jugadores que están cobrando menos, ¿no? Y el primero del que quiero hablar es Will Barton de los Washington Wizards, que es otro jugador en una situación similar a la de Kevin Love. Barton está fuera de la rotación de los Wizards, no tiene mucho sentido ahí, no está funcionando y parece ser que están empezando a hablar de
la posibilidad de un buyout. No sé cuántos equipos estarán interesados en Will Barton, porque lo cierto es que esta temporada su actuación ha sido bastante floja. Es un muy mal defensor en esa posición de escolta, pero en un rol de anotador desde el banquillo puede que tenga sentido. Y tal vez incluso los Denver Nuggets estén interesados en una reunión teniendo en cuenta que han regalado a Bones Highland y está un poco faltos de anotación en la segunda unidad. Decidme vosotros qué otros equipos se os ocurren para Barton, pero creo que eso, Denver es un candidato bastante interesante. Pasamos ahora a un jugador que debería tener bastantes candidatos potentes a conseguir sus servicios si es que acuerda un buyout con su equipo actual, y ese es Patrick Beverley, que acaba de llegar a los Orlando Magic desde los Lakers, y eso, parece ser que Patrick Beverley cambiará de equipo, no va a seguir en Orlando, y es un jugador muy experimentado, un muy buen defensor, un buen líder también, que lo ha demostrado a lo largo de los años. A nivel ofensivo ha decaído, ya no es el jugador que era, pero de hecho los Lakers lo necesitaban y lo dejaron ir por ahorrar dinero, y se habla mucho de Minnesota, donde funcionó mucho, tal vez quieran una reunión con Patrick Beverley, pero sospecho que varios equipos potentes tendrán interés en conseguir sus servicios como jugador de banquillo que aporta defensa y liderazgo y que, bueno, ha jugado en partidos importantes. Aparte de Patrick Beverley hay otro jugador de los Orlando Magic, no es Gary Harris tiene un año más de contrato y creo que están cómodos con el Orlando, les gusta como líder, pero tienen también a Terrence Ross y Terrence Ross sospecho que va a acordar un buyout. Lleva ya años en Orlando, cada vez más desaparecido, a día de hoy no tiene sentido para ellos darle minutos, y es otro jugador que me recuerda un poco a Will Barton en lo que respecta a su situación, porque es un anotador de banquillo que con el paso de los años ha caído cada vez más a nivel defensivo y ya no es gran cosa, pero seguro que puede tener un partido interesante en playoffs en el que anote 15 o 20 puntos para un equipo, así que sospecho que alguien le ofrecerá una opción como refuerzo de banquillo en algún equipo como mínimo relativamente interesante. Por cierto, no lo voy a mencionar aquí, así que lo dejo ya. Aquí no estoy hablando de algunos de los jugadores que ya han sido cortados y que no creo que vayan a tener mucho mercado, y Serge Ibaka es un ejemplo. Ibaka ya ha sido cortado por los Pacers, tal vez alguien le ofrezca un contrato, habrá que verlo, pero no creo que esté a la altura de ninguno de los jugadores que estamos mencionando aquí. Ibaka está bastante acabado, desgraciadamente. Como veis, la mayoría de estos jugadores son bases o escoltas y vamos a seguir con esta dinámica porque ahora llega el turno de Reggie Jackson, que llegó a los Charlotte Hornets por Mason Plumlee. Originalmente no estaba convencido de si habían intercambiado un pick junto a Reggie Jackson para conseguir a Plumlee y los Clippers. Al final sí, los Hornets consiguieron un pick de los Clippers de segunda ronda. Es algo. Mejora un poco la situación, aunque siga siendo bastante mala, pero sea como sea, Reggie Jackson no tiene ningún tipo de sentido en Charlotte y parece ser que acordará un buyout. Y es otro jugador de corte ofensivo que no ha tenido un año muy bueno, pero creo que ha demostrado producción más reciente de alto calibre comparado a jugadores como Terrence Ross o Will Barton, por ejemplo, así que es posible que varios equipos estén interesados. Con alguno de los otros jugadores tengo más dudas. Reggie Jackson va a acabar la temporada en un equipo diferente a Charlotte, pero un equipo competitivo y seguramente aporte algún minuto en playoffs. No sé dónde os lo imagináis vosotros, porque obviamente tiene sus carencias, pero al final no hace tanto, era un jugador bastante útil para los Clippers. Y ahora llegamos a un grupo de 3 jugadores para finalizar que no tengo claro si acordarán un buyout o si serán cortados. Uno es bastante veterano, el otro viene de una lesión y el otro no estoy seguro de cuántos equipos lo querrán. Pero esos jugadores son, para empezar, Danny Green, que acaba de llegar a los Houston Rockets, y es posible que Houston lo quiera mantener. Es un muy buen veterano con muchísima experiencia que acaba de volver de esa ruptura de ligamento cruzado y no sé yo cómo estará para producir en el campo, pero tal vez sea un jugador interesante para Houston como veterano y profesional que ayude a madurar un poco al equipo porque realmente lo necesitan. No estoy nada convencido de que los Rockets lo vayan a cortar, pero obviamente si Danny Green quiere una oportunidad de irse a convertir a otro lado y presiona por ello, tal vez estén de acuerdo con dejarlo ir. Pero al mismo tiempo puede que Green tenga una oportunidad ahí de que Houston le pague porque van a tener dinero, quedarse un añito o dos haciendo de mentor y después de una carrera plagada de éxitos, retirarse en Houston con buen clima, cobrando un poquillo durante un par de años más, haciendo un poco ese rol de entrenador asistente en el campo al estilo Jared Dudley, por ejemplo. Y bueno, aparte de Danny Green hay otros 2 jugadores que no creo que sean tan interesantes para los equipos que los acaban de adquirir, y uno es, para empezar, George Hill, que acaba de llegar a los Indiana Pacers como parte de ese intercambio a 3 bandas que envió a Jay Crowder a los Bucks. E Ibaka ya ha sido cortado, pero George Hill no, de momento se supone que están los Pacers, a menos que se me haya escapado. Y es un jugador que como mínimo ya jugó en Indiana durante unos años, conoce a la franquicia aunque el entrenador y los jugadores sean diferentes, y tal vez quieran retenerlo lo que queda de año como presencia veterana junto a Andrew Nembhard y Tyrese Haliburton, pero ya tienen un poco ese rol a T. McConnell, así que no estoy convencido de qué pasará. De todas formas, George Hill es un jugador que si bien jugaba con los Milwaukee Bucks, si es cortado no estoy seguro de si tendrá otras ofertas. Milwaukee seguro que quería recuperarlo a menos que consiga un jugador más interesante en el mercado de buyout, porque necesita un base suplente y han prescindido de él para conseguir a Jay Crowder, pero no estoy seguro de si George Hill tendrá trabajo en otro lado. Y precisamente ese es el caso del último jugador también, en Dario Saric, que acaba de llegar a los Oklahoma City Thunder como parte del intercambio de Darius Bazley, un intercambio en el que básicamente los Suns estaban ahorrando dinero, rebajando un poco su gran gasto en impuesto de lujo, y Saric
no creo que tenga mucho sentido para los Thunder. Tal vez lo retengan y ya está, pero si presiona a Pierce a algún lado, me imagino que Oklahoma no tendrá problemas en acceder a un buyout con él. Aún así, en este caso, creo que tanto con George Hill como con Dario Saric no me sorprendería que acabe la temporada en sus equipos. Aún así, en estos tres casos, ya sea porque tal vez no tengan tanto interés en otros lados y por eso acaben la temporada en sus equipos, Dario Saric y George Hill puede que se queden en donde están, y creo que Danny Green es un jugador que realmente le podría interesar a Houston retener por la veteranía que aporta básicamente. Y nada, con esto hemos finalizado mi vídeo hablando de qué jugadores podrían llegar a ser candidatos a firmar un buyout y podrían reforzar a equipos con aspiraciones de campeonato. Y como veis, la lista tampoco es increíble, pero hay bastante talento, bastante más talento que en otras ocasiones probablemente, y habrá que ver en qué se queda la cosa. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.